Hoy abordaremos un tema de carácter constitucional, la diferencia entre el jefe del Estado, el jefe de gobierno, el jefe de la administración y la relación dentro del sistema presidencial de estos poderes que se concentran en una persona con el sistema parlamentario donde el jefe del Estado no gobierna, puede ser el rey en las monarquías constitucionales y parlamentarias, como puede ser un primer ministro o el presidente de gobierno, pero que no es jefe del Estado. Y hay una tercera diferenciación en la cual no vamos a entrar, que es en los sistemas semipresidenciales, para evitar confusiones. Pero lo que sucedió en días recientes es que en Colombia la gente, algo que es del ABC del derecho constitucional, resulta que los entrevistaban y no conocían la diferencia entre el jefe del Estado y un jefe de gobierno, o si una misma persona pudiese tener esos poderes o atributos. El Estado es el aparato jurídico-político para organizar la sociedad y contenerla. Además, compone nuestra identidad nacional. Cada Estado se forma con el territorio donde está asentado, más el mar, el espacio aéreo y sus componentes. La nación es el pueblo y sus diferentes partes, etnias, grupos, etc. Las instituciones y la soberanía. Esos son los 4 componentes del Estado. El jefe del Estado simboliza la unidad nacional porque ejerce la representación. Es la cabeza visible del Estado ante las demás naciones. El artículo 188 de la Constitución expresa: el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar cumplir con la Constitución y las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. La estructura del Estado tiene esa composición. Los gobiernos son transitorios, en nuestro caso un periodo de 4 años, o sea, un cuatrenio. El jefe de gobierno lo impulsa con sus políticas públicas, el plan de desarrollo que las contiene, aprobado por el Congreso. El gobierno mueve al Estado y lo dinamiza en ese periodo que le corresponde al elegido. Terminado el cuatrenio, el Estado continúa su existencia con otro titular del nuevo gobierno. En Colombia, como en toda América Latina, el jefe de gobierno detenta el poder ejecutivo y sus múltiples funciones están dispersas, pero las más relevantes, en el caso colombiano, se pueden observar nominadas en el artículo 189 de la Constitución. Ser jefe del Estado implica mantener la unidad del aparato estatal en su totalidad, porque el artículo 1 de la Constitución se refiere también a la República Unitaria. Dice este artículo: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales, democráticamente participativo, pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La unidad de la nación y de las instituciones conforman la República Unitaria. No es sobre una abstracción. La jefatura del Estado no es un poder neutro, como lo expresara Benjamín Constant. Es un poder real, articulador del aparato estatal, funcional en las relaciones interestatales e internacionales y de cohesión dentro del derecho interno para evitar la desarticulación institucional. Casi todas las definiciones de los libros de derecho constitucional y o de ciencia política exponen que
En los sistemas parlamentarios se deja al jefe del Estado el ejercicio de las funciones representativas y al jefe de gobierno el ejercicio de la administración pública. En los sistemas presidencialistas, el jefe del Estado combina las funciones representativas y gubernamentales y es la máxima autoridad administrativa. En las formas republicanas, la democracia es directa. El pueblo elige a sus gobernantes. La soberanía reside en el pueblo, pero cuando el pueblo elige a un presidente, esa soberanía la deposita en el presidente para hacer viables las relaciones internacionales. Si nos aislamos del concierto internacional, quedamos sumergidos en la autarquía, o sea, aislados y reducidos a la autoproducción y al autoconsumo. El artículo 3 de la Constitución dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que establece la Constitución. Colombia existe dentro de una democracia, aunque es una democracia imperfecta. Ese es el sistema, hasta que logremos avanzar y perfeccionarla. La república es la forma institucional dada a esa democracia y el presidencialismo es la caracterización. Presidencialismo como tendencia desde el siglo XIX a una preponderancia de la rama ejecutiva sobre las otras dos ramas. Para hacer viable el Estado dentro del centralismo que se incorporó desde 1886 en esa reforma constitucional, fortaleciendo al presidencialismo, se eleva sobre el aparato estatal el jefe del Estado, respetando las autonomías y las delegaciones de los otros poderes. Dentro del federalismo, la autonomía es mayor, con recursos e inversiones. Y el funcionamiento del Estado de Derecho se fractura, se fragmenta. No obstante, existe un presidente como jefe de la Unión en los Estados federales. Así sucede en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en México y otros. Según la concepción de Engels, las sociedades ante las contradicciones se enredaron. Entonces, ante la necesidad de conciliar y convivir para no devorarse, idearon el Estado, crearon formas estatales, ubicándolo por encima de la misma sociedad para lograr el orden. O sea, configuraron a la sociedad bajo una forma político-institucional llamado Estado. Es una forma de organización. Entonces, los estados no son solo normas e instituciones dispersas, deben contener forma de gobierno y para gobernar necesariamente hay que impedir la desestructuración del Estado. De esta manera cada rama del poder subdivide sus funciones y actúa con relativa autonomía, cooperando armónicamente sin dejarse absorber por la otra rama del poder, pero no hasta llegar a desconocer al jefe del Estado, que encarna la unidad de ese aparato jurídico, político y social. De allí la necesidad que funcione el Estado de Derecho y la fuerza pública para lograr el funcionamiento y la validez. Una cosa son las funciones de cada rama del poder y otra cosa es desconocer al jefe del Estado, que simboliza la República Unitaria. La solicitud a la Fiscalía General que realizó el presidente Gustavo Petro no era para desconocerla, sino para conocer qué ha hecho en determinada investigación. Así lo expone el artículo 251, numeral 6 de la Constitución Nacional. Bueno, empezamos diciendo que Colombia está fundamentada en la teoría de la división de poderes de Montesquieu, donde se plantea que hay tres ramas de poder: la ejecutiva, la legislativa y judicial.
En la teoría se plantea que cada rama de poder tiene su función atribuida y que es para sí misma, es decir, no es amplia, cada uno se dedica a lo suyo. En Colombia, en el artículo 113, aunque está fundamentado en esta teoría, vemos que es un poco más amplio, pues aunque sí existen estas tres ramas de poder y están separadas en la Constitución, cada una tiene el deber de colaborar armónicamente para que se puedan realizar correctamente los fines del Estado. Entonces, ¿para qué se creó este artículo? Este artículo se creó para que el poder público no recayera en cabeza de una sola persona, sino que se organizara de forma desconcentrada y equilibrada. Asimismo, en el artículo 189 de nuestra carta, que nos habla de que el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Esto también va a ser muy importante. En primera instancia se puede pensar que este artículo nos habla de un régimen dictatorial por la forma en la que se refiere a nuestro presidente, pero es todo lo contrario. En realidad aquí lo que se trata de plasmar es que el jefe de Estado tiene el deber de unificar toda la república y aparte tiene la responsabilidad de que el Estado no se desestructure. Bueno, entonces es aquí donde les voy a contar qué fue lo que pasó entre el presidente y el fiscal general. Nace una controversia a raíz de discrepancias pasadas entre ambas partes. Resulta que Petro trinó pidiendo explicaciones al ministerio por supuestamente archivar investigaciones sobre masacres cometidas por el Clan del Golfo, un grupo paramilitar. Entonces ahí es donde entra el fiscal general y dice que estas afirmaciones lanzadas por el presidente ponen en una lápida a sus funcionarios judiciales, llamándolo irresponsable y que por tanto pues tendría que sacar a su familia del país por razones de seguridad. Petro, en su reciente visita a España, dijo que él es jefe del Estado y que por tanto el fiscal general era su subordinado, basándose en el artículo 189 de nuestra Constitución, del cual les hablé pues anteriormente. ¿Y por qué Petro dice esto? O sea, ¿por qué como que lo saca al tema? Lo dice porque el fiscal general dijo públicamente que él estaba en desacuerdo con las decisiones tomadas para el plan de desarrollo de la política de paz total. Entonces, a raíz de todo lo ocurrido, a raíz de tantas polémicas, a raíz de tantas pues controversias que ha habido, es notable la enemistad institucional que existe entre ambos. Entonces se desata este choque de poderes, ¿no? E inmediatamente ocurre un quiebre institucional, porque recordemos, y como les conté anteriormente, el presidente representa la unidad del Estado, la unificación de toda la república. Y bueno, y el fiscal general, al ser de la rama judicial, y el presidente, al ser de la rama ejecutiva, se deben separar no como jefe y subordinado, sino como colaboradores que actúan para realizar los fines del Estado. En caso de que esto no ocurra, pues no se está desarrollando correctamente el tema de la independencia de poderes de que tanto nos habla nuestra Carta Política. Bueno, en redes y en todos los medios de comunicación en general se ha desatado una enorme polémica. E incluso muchos expertos opinaron, manifestándose y dando sus opiniones frente a las afirmaciones de nuestro presidente. Y la mala interpretación que el presidente le hizo al artículo 189 y que no tuvo en cuenta el artículo 113. Y los analistas concuerdan con algo, y es que hubo un enorme desacierto frente a lo que dijo Petro, pues aquí en Colombia no es como en Estados Unidos, que el presidente sí es el jefe del fiscal general, y que también Petro necesita urgentemente desarrollar una estrategia comunicativa para evitar esta enorme crisis que hay en su gobierno y el evidente quiebre que hay institucionalmente aquí en Colombia. Se ha desatado en los últimos días una gran controversia a partir de las declaraciones del presidente Petro respecto a si es o no el jefe del fiscal. En este caso, Petro ha heredado un fiscal que fue ternado por el anterior gobierno de Iván Duque y elegido por la Corte Suprema de Justicia. A todas luces, Duque escogió a uno de sus mejores amigos para que fuera él el elegido en esta terna,
ya que, como suele decirse, siempre se apuesta por un caballo y dos burros, y es la Corte Suprema de Justicia quien termina tomando la decisión, y que en este caso favoreció los intereses de Iván Duque. Petro tiene por delante una nueva elección de fiscal y habría que reflexionar profundamente sobre si esta materia quedó bien hecha o existe una falla en nuestra arquitectura constitucional de la Constitución de 1991, donde al ser el presidente quien terna los nombres para que la Corte Suprema de Justicia los elija, se da un cruce de intereses o se vulnera la independencia de los poderes del Estado. Más allá de la controversia, creo que debemos reflexionar si es la justicia quien debe elegir el fiscal a partir de los méritos de una persona que tenga toda una vida probada de logros en cuanto a materia judicial, y tratar de sacar la política de la justicia. En todo caso, vemos cómo la Fiscalía de Colombia hoy en día cuenta con muy poca credibilidad por parte de las personas, por parte de los ciudadanos, y cómo esto ha venido aumentando desde el inicio mismo de la Fiscalía. Hemos visto fiscales aliados con el narcotráfico, fiscales que han sido aliados con el paramilitarismo, fiscales incluso que se han aliado con otros delincuentes para darle cacería a delincuentes como Pablo Escobar. Esto creo que debe llevarnos, como digo, a una profunda reflexión y ponernos en un sentido donde la Fiscalía de verdad recupere esa credibilidad que ha perdido, donde si el presidente Petro tiene el encargo de llevar 3 nombres a la Corte Suprema de Justicia para elegir un nuevo fiscal, ojalá lo haga a partir de la meritocracia y a partir de una persona que esté interesada en defender los intereses de la nación y no los intereses particulares ni del presidente ni de su grupo político, y mucho menos interesado en llevar una cacería de brujas o una persecución a la oposición, como lo han hecho algunos fiscales en el pasado. Es un llamado entonces para que reflexionemos y pensemos si este aspecto de nuestra Constitución debe cambiarse, si de verdad en Colombia, a partir de la práctica ya muy común de nombrar familiares, novias, parejas, esposos, esposas de personas en el Poder Judicial en cargos del Poder Ejecutivo, es aceptable o no, y si nosotros tenemos en realidad una verdadera separación de los poderes del Estado en Colombia, o por el contrario, esto ya se ha convertido en una especie de club de amigos, donde yo te elijo para que tú no me investigues, o yo no te investigo para que nombres a algún familiar o a alguna persona allegada a mí. Creo que los colombianos necesitamos y nos urge un sistema judicial en el que podamos creer, una fiscalía y en general unas instituciones que recuperen toda nuestra credibilidad, y espero que ante la polémica se dé un espacio de pensamiento profundo y ojalá de reforma a la Constitución para que sea la justicia, la meritocracia, la hoja de vida, las obras de una persona proba en el tema judicial, lo que lo lleve a ser fiscal, y no si es mejor amigo o familiar o protege los intereses del presidente de turno o su grupo político.